El amanecer de la diversión digital. Los videojuegos están en todas partes hoy en día. Jugamos en teléfonos, consolas y computadoras. ¿Pero dónde empezó todo? La historia de los videojuegos es un viaje fascinante. Es una historia de innovación, competencia y mucha diversión. En los primeros días, los videojuegos eran simples. A menudo eran solo puntos moviéndose en una pantalla. Pero estos primeros juegos provocaron una revolución. Encendieron una pasión por el entretenimiento interactivo que continúa hasta nuestros días. Viajemos en el tiempo para ver dónde comenzó todo. Nuestro viaje comienza en 1958. El físico William Higginbotham creó Tennis for Two. Este no era el típico videojuego. No tenía personajes coloridos ni gráficos sofisticados. En cambio, simulaba un partido de tenis en la pantalla de un osciloscopio. Los jugadores controlaban el ángulo de sus tiros con perillas. Un punto que representaba la pelota volaba de un lado a otro sobre una red simple. A pesar de su simplicidad, Tennis for Two fue revolucionario. Mostró el potencial de los juegos electrónicos para entretener. Avancemos rápidamente a la década de 1960. Un grupo de estudiantes del MIT creó Space War. Este juego llevó el concepto de Tennis for Two un paso más allá. Presentaba naves espaciales luchando en la inmensidad del espacio. Los jugadores controlaban sus naves disparando torpedos y navegando por la fuerza gravitatoria de una estrella. Space War se convirtió en una sensación, extendiéndose a los laboratorios de computación de todo el país. Consolidó la idea de los videojuegos como una actividad social y competitiva. La década de 1970 vio el surgimiento de las consolas domésticas. Fue una época de innovación y experimentación en el mundo de los videojuegos. La Magnavox Odyssey fue la primera consola doméstica comercial. Esta consola pionera abrió el camino para futuras generaciones de consolas. Fue lanzada en 1972. Aunque sus gráficos eran simples, la Odyssey ofrecía una experiencia de juego única para su tiempo. Permitía a la gente jugar juegos sencillos en sus televisores. Estos juegos incluían deportes básicos y juegos de mesa que capturaron la imaginación de los jugadores. Luego llegó Atari. Su juego Pong se convirtió en un fenómeno global. Pong no solo fue un éxito comercial, sino que también demostró el potencial de los videojuegos como una forma de entretenimiento masivo. Era un juego simple pero adictivo de tenis de mesa digital. La simplicidad de Pong lo hizo accesible para personas de todas las edades y su jugabilidad competitiva fomentó la interacción social. La consola Atari 2600 de Atari le siguió. Esta consola revolucionó la industria al introducir la idea de los cartuchos intercambiables. Introdujo cartuchos que permitían una mayor variedad de juegos. Los jugadores ya no estaban limitados a un solo juego por consola, podían coleccionar y jugar múltiples títulos. Comenzó la época dorada de los juegos de arcade. Las consolas domésticas y los juegos de arcade coexistieron, cada uno impulsando la popularidad del otro. Pac-Man, Donkey Kong y Space Invaders se convirtieron en nombres familiares. Estos juegos no solo eran populares en las salas de juegos, sino que también inspiraron versiones para consolas domésticas. Las salas de juegos eran el lugar donde estar, llenas de sonidos de pitidos, bloops y la alegría de las puntuaciones altas. La atmósfera vibrante de las salas de juegos creó una cultura única que definió una generación. Sección 5. La crisis del 83. Una recesión digital. A principios de la década de 1980, se produjo una avalancha de juegos mal hechos. Esto condujo a una disminución de la confianza del consumidor. El mercado se saturó. La gente, simplemente perdió el interés. Esto dio lugar a la crisis del videojuego de 1983. La crisis fue una época oscura para la industria. Muchas empresas quebraron. El futuro de los videojuegos parecía incierto. Pero de las cenizas de esta crisis, estaba a punto de surgir una nueva era. Sección 6. Nintendo al rescate. La NES toma el control. En 1985, Nintendo lanzó la Nintendo Entertainment System, o NNS, en los Estados Unidos. Revitalizó la industria con sus juegos innovadores y su estricto control de calidad. Super Mario Bros.
Un juego protagonizado por un valiente fontanero llamado Mario se convirtió en una sensación mundial. Introdujo a millones de personas en los placeres de los juegos de plataformas. The Legend of Zelda ofrecía a los jugadores un vasto mundo para explorar. El éxito de Nintendo marcó el comienzo de una nueva era dorada para los videojuegos. Sección 7. La guerra de las consolas. Sega vs. Nintendo. La década de 1990 fue testigo de una feroz competencia entre Sega y Nintendo. Esta rivalidad se conoció como la guerra de las consolas. La consola Genesis de Sega desafió el dominio de Nintendo. Presumía de tener mejores gráficos y al veloz erizo azul, Sonic. Nintendo respondió con la Super Nintendo, que introdujo títulos clásicos como Super Mario World y The Legend of Zelda: A Link to the Past. Esta época fue testigo de una increíble innovación en el diseño y la tecnología de los juegos. Llegó la tecnología del CD-ROM, que trajo consigo juegos más grandes y un audio mejorado. Sega no solo se apoyó en su hardware, sino también en agresivas campañas publicitarias. Con eslóganes como Genesis does what Nintendo, Sega buscaba resaltar sus ventajas. Nintendo, por su parte, se enfocó en la calidad y la innovación de sus juegos. Introdujo el chip Super FX, que permitió gráficos 3D en juegos como Star Fox. Sega intentó mantenerse a la vanguardia con accesorios como el Sega CD y el 32X. Sin embargo, estos no lograron el éxito esperado y fragmentaron su base de usuarios. Mientras tanto, Nintendo continuó lanzando juegos de alta calidad que mantenían a sus seguidores leales. A mediados de los 90, la entrada de Sony con la PlayStation cambió el panorama. La PlayStation ofrecía gráficos superiores y una vasta biblioteca de juegos, desafiando tanto a Sega como a Nintendo. Sega y Nintendo tuvieron que adaptarse rápidamente a esta nueva competencia. La guerra de las consolas dejó un legado de innovación y competencia que aún resuena en la industria de los videojuegos hoy en día. Sección 8. La revolución de la PlayStation y más allá. En 1994, Sony entró en la contienda con la PlayStation. Su enfoque en los gráficos en 3D y los títulos para adultos cambió el panorama de los videojuegos. Juegos como Final Fantasy VII y Metal Gear Solid ampliaron los límites de la narración y la presentación cinematográfica. El éxito de la PlayStation marcó el comienzo del dominio de Sony en el mercado de las consolas. Sección 9. Un mundo de juegos. La era moderna. Hoy en día, el mundo de los videojuegos es más diverso que nunca. No solo en términos de los tipos de juegos disponibles, sino también en la variedad de jugadores que participan. Desde niños pequeños hasta adultos mayores, los videojuegos han capturado la imaginación de personas de todas las edades y orígenes. Tenemos consolas potentes como la PlayStation 5 y la Xbox Series X, que ofrecen experiencias de juego de alta calidad con gráficos impresionantes y tiempos de carga rápidos. Estas consolas han revolucionado la forma en que jugamos, permitiendo mundos más grandes y detallados que nunca. Los juegos de PC ofrecen gráficos increíbles y una amplia biblioteca de juegos. Con la capacidad de personalizar hardware y software, los jugadores de PC pueden disfrutar de una experiencia de juego única y adaptada a sus preferencias. Además, la comunidad de modding en PC ha creado contenido adicional que extiende la vida útil de muchos juegos. Los juegos para móviles se han hecho muy populares, con juegos como Angry Birds y Candy Crush, que atraen a millones de jugadores. La accesibilidad de los juegos móviles ha permitido que más personas que nunca puedan disfrutar de los videojuegos, ya que casi todos tienen un teléfono inteligente en su bolsillo. La realidad virtual, o RV, y la realidad aumentada, o RA, también están surgiendo, ofreciendo nuevas e inmersivas formas de jugar. Con dispositivos como Oculus Rift y HoloLens, los jugadores pueden sumergirse en mundos virtuales o ver elementos digitales superpuestos en el mundo real, creando experiencias de juego únicas y emocionantes. La trayectoria de los videojuegos es un testimonio de la creatividad humana y nuestro deseo de entretenimiento. Desde los primeros días de Pong y Space Invaders hasta los complejos juegos narrativos de hoy, los desarrolladores de juegos han empujado constantemente los límites de lo que es posible.
Desde simples puntos en una pantalla hasta vastos mundos inmersivos, los videojuegos han recorrido un largo camino. La evolución de la tecnología ha permitido a los desarrolladores crear experiencias más ricas y detalladas, transportando a los jugadores a lugares que solo podían soñar. ¿Cuáles son tus juegos favoritos? ¿Prefieres los juegos de acción trepidante, los rompecabezas desafiantes o las historias profundas y emotivas? Cada jugador tiene sus propios gustos y preferencias, y eso es lo que hace que el mundo de los videojuegos sea tan fascinante. ¿Y qué crees que le depara el futuro a esta forma de entretenimiento en constante evolución? Con avances en inteligencia artificial, gráficos fotorrealistas y nuevas formas de interacción, el futuro de los videojuegos promete ser aún más emocionante y sorprendente. La única certeza es que los videojuegos seguirán evolucionando y capturando nuestra imaginación.